Bueno, buenas noches. Continuando con la jornada y ya como broche de cierre, tengo el honor de presentar al doctor Andrés Gil Domínguez. ¿Quién no lo conoce al doctor? ¿Quién no leyó un artículo, un libro, estuvo en una conferencia o en una clase? Creo que nadie ha dejado de hacerlo. Más allá del currículum, que por supuesto fue abreviado y nuevamente abreviado por él, porque me lo pidió, yo quería contarles que para mí lo más importante en esta presentación es hacer una valoración de su persona. Porque se puede hablar con él de igual a igual, se puede opinar, se le pueden plantear cuestiones y desde sus saberes las comparte. Y me parece que hoy, en una sociedad justamente donde escasean los valores, hacer mérito a las personas por lo que valemos como personas, más allá del currículum profesional, ¿sí? Vale. Y como además estamos muy emocionados porque festejamos 50 años y nos conmueven todo lo que está pasando y que estemos todos juntos y que todos estemos logrando esta fiesta, ¿sí? Entonces me parece que es sumamente interesante. De todas maneras les voy a decir que seguramente ese carisma es porque es del interior del país, ¿sí? Nació en La Pampa en 1968, es doctor en Derecho y postdoctor en Derecho de la UBA desde el año 2010, es profesor de Derecho Constitucional en la UBA y de la Universidad Nacional de La Pampa. Es además director del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal desde el año 2013 hasta la actualidad. Bueno, es autor de varias obras literarias y creador y director del blog jurídico constitucional convencional Under Constitucional, ¿sí? Así que los dejo con él, así nos deleita. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por quedarse, porque a esta hora, para mí es muy grato estar acá, que me haya invitado la Asociación de Funcionarios, de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia del Chubut a disfrutar sus 50 años. Yo también estoy disfrutando este año de mis 50 años, así que hacemos una fiesta conjunta, podemos festejarlo de manera conjunta. También es muy difícil para mí poder hablar después que estuvo una mezcla de Messi y Maradona hablando antes, sobre un tema que me apasiona mucho, que es la inteligencia artificial, y cómo la inteligencia artificial quizás derive en un poshumanismo, un transhumanismo. Y cuando escucho estas exposiciones como la del doctor Cafferata, siempre me genera una amarga reflexión, porque nosotros veíamos en el video de Netflix como en esa maratón había algunos que iban corriendo por delante y otros por detrás. Y realmente en el mundo hoy se está hablando o se está empezando a desarrollar esa idea de los que corren adelante y nosotros estamos corriendo por detrás. Y es muy difícil a veces poder hablar de inteligencia artificial y poder hablar de esas aplicaciones en el mundo jurídico en la República Argentina con 30% de pobres. Es muy difícil ver cómo ya se empieza a hablar de vehículos que van a ser conducidos por bots o por algoritmos inteligentes, mientras nosotros seguimos teniendo rutas de ida y vuelta del 80% del país. Entonces es como una gran dicotomía cuando yo leo, cuando escucho grandes conferencias como el doctor Cafferata, que es como una gran ruptura. Tenemos un futuro que cada vez se aleja más de nuestro presente, que cada vez es muy cruento en tema de satisfacción de derechos. Y un poco de eso se trata esta conferencia que voy a compartir con ustedes, o este conversatorio que voy a compartir con ustedes. Es tratar de reflexionar cómo los derechos deben ser interpretados, o quién debe interpretar y darle sentido a los derechos. Todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX
el constitucionalismo estuvo dirigido, estuvo orientado a analizar y a tratar de entender la organización del poder. Los derechos eran una consecuencia de cómo se ejercía el poder y cómo funcionaba el poder. Ya desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, y ya entrando el siglo XXI, los derechos han adquirido una centralidad irradiante. Los derechos son parte fundamental del sistema de convivencia social. Entonces, la problemática o el debate que ha surgido es, bueno, ¿quiénes tienen que interpretar de forma definitiva esos derechos? ¿Quiénes tienen que, en el marco de las diferencias y los distintos puntos de vista que se suscitan en una sociedad asignada por el hecho del pluralismo, son los que tienen que establecer definitivamente el alcance de los derechos? Derechos que tienen ciertas particularidades. Más allá de los lenguajes naturales, los derechos están estructurados de forma abierta, de forma indeterminada, para tratar de subsumir la mayor cantidad de planes de vida que habitan en una sociedad. Por eso los derechos hablan de proteger a la familia y no se determina cuál es la familia. O también se habla de libertad de intimidad y no se determina qué es la intimidad. Y a esta problemática de la apertura estructural de los derechos le hemos sumado la aparición de nuevos derechos, como los derechos económicos, sociales y culturales. Ya solo no se discute que son derechos, pero sin embargo demandan actividad prestacional por parte del Estado, por parte de los particulares. Y a eso se le suma que también han aparecido los derechos colectivos, estos derechos que cuando se resuelven en su satisfacción, no solamente se resuelven para una persona, sino para un grupo de personas, que según el alcance de ese grupo de personas puede llegar a ser toda una nación o todo un continente. Entonces esta problemática genera o ha generado grandes discusiones y grandes tensiones, porque fundamentalmente los derechos han sido puestos o han sido creados como un artificio humano para superar el dolor. Ese es el sentido de los derechos. Cada vez que se pone un derecho en una ley, cada vez que se pone un derecho en una constitución, cada vez que se pone un derecho en un tratado sobre derechos humanos, lo que se intenta es dejar atrás una situación de dolor infligido del hombre al hombre. Entonces, mucho más importante es determinar quién tiene que tener la última palabra. Pero previamente esto uno tendría que preguntarse, ¿dónde están los derechos? ¿Se acuerdan de esa película Era y dónde está el piloto? Bueno, quizás uno tendría que preguntarse, ¿y dónde están los derechos? Porque si uno cree que si los derechos están determinados y estructurados en la ley, va a tener un determinado modelo paradigma que va a ser el Estado legislativo de derecho. Si uno cree que los derechos están estructurados en la Constitución y la ley es una garantía, vamos a estar frente a un Estado constitucional de derecho. Y si uno cree que los derechos están estructurados en la Constitución y en los tratados humanos que una Constitución invita a compartir su normatividad, vamos a estar en un Estado constitucional y convencional de derecho. Pero esta centralidad de los derechos ha hecho que aún en aquellos sistemas en donde supuestamente los derechos están previstos en la ley, como por ejemplo en Gran Bretaña, se hace sancionada una ley, la Human Rights Act, que dice que el Parlamento inglés debe sancionar leyes que se adecuen a los derechos humanos consagrados en la Convención Europea sobre Derechos Humanos. Entonces, en el tiempo de los derechos, de la centralidad de los derechos como superación del dolor, yo lo que les propongo es ver cuál ha sido la evolución en términos de esta discusión de quién tiene que tener la última palabra en darle sentido a los derechos. Y no una última palabra parecida a un algoritmo, por ahora, sino una última palabra que intente buscar el procedimiento, el mecanismo, el camino más racional posible para dar una respuesta a la satisfacción de los derechos, sin que esta sea una respuesta perfecta, sin que todavía podamos tener un sistema que se parezca al de las ciencias duras. En las ciencias duras tenemos sistemas en donde el cálculo es exacto. Si uno hace un mal cálculo, el edificio se cae, el auto no funciona,
o el sistema binario no me da respuesta. Por eso yo estudié 1 año y medio de ingeniería en sistemas y me pasé a derecho, porque no le pegaba nunca del binario cuando quería programar. Entonces, el punto de partida de este debate, de esta discusión, que en realidad lo que hace es poner muchas veces en tela de juicio la función de los jueces, la capacidad de los jueces o hasta dónde pueden llegar los jueces. El punto de partida fue un punto de partida que enfrentó a lo que se conoció con el nombre de la objeción democrática versus el constitucionalismo, que es un punto de partida estático, orgánico, que definió por todo o nada que quien tenía que tener la última palabra en la definición del sentido de los derechos tenía que ser o el Parlamento, porque tenía una gran relevancia democrática al ser los miembros del Parlamento de un Congreso elegidos por el pueblo, o la última palabra la tenían que tener los jueces, porque si bien no tenían esa relevancia democrática, tenían una legitimación indirecta y tenían una forma de razonamiento, una forma de resolver las cuestiones distintas a las que podía tener el Parlamento. Aquellos que apostaban al Parlamento elaboraron fuertes críticas del funcionamiento del Poder Judicial porque lo consideraban antidemocrático o contramayoritario. Y era una situación de todo o nada, era uno u otro, no había ninguna alternativa intermedia. Así tenemos ejemplos como, por ejemplo, la polémica Kelsen-Smith sobre quién tenía que ser el defensor de la Constitución, o las respuestas del federalista de Hamilton en el numeral 78 sobre por qué los jueces sí tenían que tener última palabra y cumpliendo una función distinta al poder legislativo, o lo que en Estados Unidos se ha conocido con el nombre del constitucionalismo popular, que esto es, quitémosle la definición de los derechos que están en la Constitución a los jueces y recuperemos nuestra soberanía popular porque los derechos tienen que estar resueltos o tienen que estar determinados por los representantes del pueblo, que son aquellos que tienen una legitimidad mayor o una legitimidad democrática que los jueces no tienen. Lo importante de esta contienda original fue que nos permitió pensar o abrir un debate sobre quién debía tener la última palabra, pero no basados en cuestiones tan estáticas u orgánicas, un órgano por las características u otro órgano por las características, sino empezar a buscar algún otro elemento que nos diera algún matiz para intentar entender o definir quién debía tener la última palabra y establecer el alcance de los derechos. De así aparecieron lo que llaman las teorías del atrincheramiento de los derechos. La teoría del atrincheramiento de los derechos, que una primera versión aparece en una perspectiva formalista, apuesta a que la última palabra en la definición de los derechos tiene que estar en manos del Poder Legislativo, pero toma algunos derechos, como el derecho a ser elegido, como la libertad de expresión, como el derecho a asociarse, y los atrinchera de forma tal que ahí sí pueden operar los jueces, ahí sí puede operar el Poder Judicial mediante un control de constitucionalidad, aún de leyes emitidas por los órganos de representación popular. O sea, la idea era atrincherar algunos derechos a los efectos de garantizar el procedimiento democrático y garantizar que esas leyes que se sancionaran tuvieran algún tipo de respaldo epistémico correcto, pero solamente a los efectos de garantizar el procedimiento. Esta teoría o estas posturas dio lugar al advenimiento de algo más profundo, que son las teorías de la democracia deliberativa o las teorías de la justicia dialógica, en donde lo que se hace es se atrincheran determinados derechos porque se considera que atrincherando esos derechos, el procedimiento democrático de toma de decisiones va a dar, aunque sea o esté basado en el régimen de las mayorías, va a dar un resultado epistémicamente justo o democrático. Autores como Carlos Nino, como Roberto Gargarella, han trabajado en esta idea de
atrincherar determinados derechos, fundamentalmente el derecho a la autonomía, a la libertad de intimidad, como una idea de que los jueces estarían garantizando con su participación en este proceso de determinación de la sanción de una ley, no solamente un aspecto formal, sino un aspecto sustancial. Estarían ayudando a que la sanción de una ley que define y establece determinados derechos tenga un valor justo, sustancialmente justo, en la resolución de los temas. La cuestión que ha sucedido con la teoría deliberativa, de la democracia deliberativa, es que, y le ha sucedido más a Gargarella y no pudo a Nino por su fallecimiento prematuro, es que cada vez se han ido atrincherando más derechos en términos de vincular los derechos o el control judicial respecto del cumplimiento de esos derechos en términos de desarrollo de democracia deliberativa. Nino ya empezaba a hablar de los derechos sociales y Gargarella en distintas etapas ha ido incorporando el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, los derechos económicos, sociales y culturales. Y cada vez esos derechos atrincherados que justificarían que los jueces adopten determinadas decisiones en términos de controlar leyes emitidas por un parlamento democrático, cada vez se va ampliando más y más. ¿Y cuál sería la medida o el recorte? Las teorías del atrincheramiento de los derechos nos han permitido pasar a teorías del contextualismo. ¿Cómo definiríamos nosotros si la última palabra la tienen que tener los jueces o la última palabra la tiene que tener el Poder Legislativo en la determinación de derechos? Eso dependería de un contexto. Ya estamos dejando atrás esa idea de una contienda formal orgánica, el órgano en sí mismo define, y estamos pasando a formas en donde empiezan a adquirir relevancia algunos otros elementos, como por ejemplo el contexto. Y dentro del contextualismo tenemos como tres representantes o tres manifestaciones. Por un lado el contextualismo ideal, por otro lado el contextualismo gradualista y por otro lado el contextualismo empírico. El contextualismo ideal es aquel que determina que la última palabra la va a tener el Poder Legislativo, la va a tener el Poder Judicial, en la medida en que se cumplan ciertas condiciones ideales. Si se cumplen ciertas condiciones ideales, una sociedad bien ordenada, con sistemas institucionales funcionando a pleno, desacuerdos en términos a cómo se interpretan y se aplican los derechos, pero no en términos de cuáles son los derechos que tienen que existir o dejar de existir. Bueno, en esas sociedades con ideales, quien tendría que tener la última palabra tendría que ser el Poder Legislativo y el Poder Judicial tendría que tener una función muy restrictiva o una gran deferencia epistémica, democrática para aquello que resuelva un Poder Legislativo. En cambio, en sociedades que no fueran ideales o que tuvieran disfuncionalidades en estos ítems, el Poder Judicial podría avanzar y podría tener una mayor participación mediante el control de constitucionalidad en la determinación de los derechos fundamentales, en la determinación de los derechos humanos. Otra manifestación es el contextualismo gradualista. ¿Cómo resolver cuál de estas dos instituciones tendría la última palabra? Bueno, eso dependería de analizar distintos vectores o distintos indicadores. De analizar, por ejemplo, si la Constitución es rígida o es semirrígida, si se puede reformar de forma más sencilla o menos sencilla, cómo se seleccionan los jueces, cuántos son los órganos de participación popular que participan en la elaboración de una ley, si es unicameral, si es bicameral, si un presidente tiene derecho o no tiene derecho a veto. Entonces, depende de ciertos puntos, se definiría contextuales, institucionales, se estaría definiendo quién debe tener la última palabra. Y por último, el contextualismo empírico, que define que quien tiene que tener la última palabra dependerá de qué sucede en determinado momento histórico. Por ejemplo, nosotros tenemos el recuerdo del año 2001 del corralito, corralón, pacificación. Entonces, quizás en ese momento histórico, tal como aconteció, fue el Poder Judicial aquel que tuvo la mayor relevancia democrática para defender los derechos. En otros momentos históricos,
no de crisis, quizás el Poder Judicial debiera retirarse y tener mayor deferencia respecto de las leyes sancionadas por un Parlamento. Ahora, el contextualismo le dio la posibilidad o le dio la apertura a lo que se llama el constitucionalismo débil. El constitucionalismo débil lo que propone es que se instauren o que se establezcan canales de diálogo entre el Poder Judicial y los órganos de representación, de forma tal que las distintas formas de razonamiento que expresa el Poder Judicial y el Poder Legislativo puedan retroalimentarse, puedan dialogar entre sí y no sean vistas como opuestos irreconciliables o como órganos en donde uno le tiene que ganar definitivamente al otro. El constitucionalismo débil lo que apuesta es a un diálogo, a una sincronicidad o reciprocidad, a un ida y vuelta para determinar cuál es el contenido de los derechos. Ahora bien, nosotros hemos pasado, hemos ido en este recorrido muy rápido, estoy haciendo poco también por la hora, sobre una primera respuesta que fue formal, que fue estática, a distintas manifestaciones que empezaron a correrse de esa idea de un todo nada entre dos órganos y a buscar distintos elementos de acercamiento entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Entonces me parece que en pleno siglo XXI, con una retroalimentación permanente entre constitución y convencionalidad, con una norma de cierre como es el derecho a la no discriminación, escuchaba atentamente cuando se hablaba de la necesidad de que las neurociencias nos demuestren cómo funcionan los prejuicios y los estereotipos. Bueno, eso traducido al lenguaje del discurso jurídico se refleja en el derecho a la no discriminación. El derecho a la no discriminación lo que ha hecho es justamente poner en escena determinadas categorías interdictorias que, basadas en prejuicios, basadas en estereotipos, han justificado que las diferencias descriptivas habiliten diferencias normativas. Y eso es lo que, de alguna manera, así funciona el derecho a la no discriminación como norma de cierre. Hay determinadas diferencias descriptivas que no pueden ser utilizadas para justificar diferencias normativas. Entonces, en pleno siglo XXI, me parece que la búsqueda de determinar cuál debe ser la última palabra tiene que estar basada en un criterio de racionalidad. Un criterio de racionalidad que esté de alguna manera justificado o pivotee sobre tres elementos. Primero, la búsqueda del mayor diálogo o deliberación racional entre aquellos órganos del poder. Segundo, la mayor protección posible que uno pueda otorgarle al sistema de derechos. Y tercero, la contextualidad. ¿Sí? Un elemento de racionalidad deliberativa o argumental, un elemento instrumental de tutela efectiva de los derechos y por último un elemento sociológico, antropológico de contextualidad. Entonces, tomando este elemento como el baremo o como el parámetro para definir quién debe tener la última palabra, uno puede imaginarse cierto tipo de respuestas. Uno puede imaginarse una primera respuesta que sea un parlamento que tome una decisión basada única y exclusivamente en la negociación política o en el número, sin importar los argumentos. Tenemos muchos ejemplos en nuestro país, en otros países, donde se sanciona una ley y en donde en ese debate no se expresa ni un solo argumento, donde la sociedad no participa ni un ápice en la elaboración de esa norma. Ese podría ser un modelo. Otro modelo podría ser que sea el Parlamento o el Congreso el que sancione una ley, pero a través de un proceso de deliberación o de diálogo, que uno lo puede haber visto más allá del resultado, el último debate que se suscitó en torno al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, en donde se sanciona una ley o no se sanciona una ley, pero hay todo un procedimiento previo en donde se dialoga, se discute, se argumenta, se contraargumenta, se habilita a la sociedad a debatir
y posteriormente se sanciona una ley. Un tercer modelo podría ser el Congreso deliberando, sancionando una ley y después operando el control de constitucionalidad. Y un cuarto modelo podría ser el Congreso deliberando, el control de constitucionalidad o los jueces interviniendo y posteriormente de vuelta el Congreso teniendo la última palabra, habiendo escuchado una vez al control de constitucionalidad y a los jueces. Ahora, de todas estas variables que uno se le puede presentar, las dos primeras, el Congreso participando, el Congreso actuando, por más que sea mediante mecanismos de democracia deliberativa, parece poco escaso en términos de racionalidad. Entonces nos aparece el tercer y cuarto modelo como modelos que se acercan un poco más a la racionalidad. ¿Por qué? Porque en el tercer modelo el Congreso sanciona una ley y los jueces intervienen, entonces hay un diálogo entre dos poderes, y en el cuarto modelo el Congreso sanciona la ley y los jueces intervienen y vuelve a intervenir el Congreso habiendo escuchado al Poder Judicial mediante un reenvío. Ahora, tendríamos que evaluar estas distintas alternativas y estos distintos modelos en base a ciertos elementos. Si uno toma en cuenta la contextualidad, bueno, podría ser el tercer modelo o el cuarto modelo, porque dependería del contexto. ¿Cuál sería el más racional? Y dependería del contexto en el cual yo lo aplique. Si yo tomo en cuenta la deliberación racional dialógica, el diálogo entre poderes, y quizás el cuarto modelo sea el más racional, aquel que me ofrece que intervenga el poder legislativo. Si yo tengo en cuenta la necesidad de una respuesta inmediata para la satisfacción de los derechos, habida cuenta la particularidad de un caso, y quizás el modelo más racional sea el Parlamento actuando y posteriormente el Poder Judicial controlando. Y en términos de máxima racionalidad, quizás el modelo que más responde o que más legitima al Poder Judicial en términos de ser un defensor concreto de los derechos es el modelo dual o paralelo. Es el modelo que no hace falta ver ni a Canadá, ni Nueva Zelanda, ni Australia, sino ver a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que incorporó es el modelo dual o paralelo, en donde funciona de manera sincrónica el sistema difuso, esto es, ley que puede ser controlada en un caso particular por los jueces, habiendo escuchado una vez, o habiendo escuchado, teniendo cierta deferencia democrática, pero ejerciendo plenamente el control de constitucionalidad, junto a un control concentrado de constitucionalidad abstracto, donde se pueden cuestionar leyes y normas de alcance general, y cuando se declara la inconstitucionalidad de una ley, hay un reenvío a la legislatura para que la legislatura, habiéndose escuchado los antecedentes, los argumentos expuestos por el Poder Judicial, resuelva si quiere mantener la vigencia de esa ley o acepta la declaración de inconstitucionalidad general de esa ley. Me parece que este es el modelo que más racionalidad aporta en términos de tratar de tomar lo más importante de cada uno de los dos poderes y de las formas que se expresan. Porque hay algo que muchas veces nos pasa desapercibido, doctores como Waldron nos han hecho presente, que es los jueces o los máximos tribunales o a partir de una Cámara de Casación resuelven formalmente de la misma manera que resuelve un parlamento. ¿Cómo resuelve un parlamento una disputa o una discusión? Por la regla de la mayoría. ¿Cómo resuelve una Cámara o una Corte Suprema? Por la regla de la mayoría. En los Estados Unidos, 5-4. En la República Argentina, 3-2. Entonces, sí, a pesar de la especialización del Poder Judicial, a pesar de que un expediente, una Corte Suprema, en un Tribunal Superior, pasa por prosecretarios, por letrados, por estudio de jurisprudencia, se termina resolviendo por la regla de la mayoría, la búsqueda de establecer mecanismos de definición de contenidos de derechos tiene que estar asignado por la racionalidad. Y la racionalidad es conjugar estas dos formas de argumentación. La argumentación en un parlamento en definición de derechos es totalmente distinta a la argumentación judicial. Entonces, la conjugación
la conjugación de ambas argumentaciones es aquello que otorga la mayor racionalidad posible al sistema de derechos. Porque la argumentación judicial es también una forma de representación democrática de los derechos. Un parlamento puede sancionar una ley sin dar ningún tipo de argumentos, y esa ley va a ser válida y nunca va a poder ser cuestionada su invalidez porque nadie expresó un argumento. En cambio, una sentencia que diga visto, resuelvo, y no exista ningún tipo de argumento, es una sentencia inválida. Eso es quizás la mayor sustancialidad democrática que tienen los jueces cada vez que resuelven. La obligación de argumentar. Esta suerte de queja psicoanalítica al cual son sometidos los jueces. Porque cuando uno obliga a hablar, a argumentar, muchas veces aparece el inconsciente, aparece lo que hoy vemos en muchas de las sentencias. Los estereotipos, las cuestiones de género, aparecen cuando existe una necesidad o una obligación de argumentar, una obligación de decir. Y ahí está, quizás, la mayor riqueza democrática o la mayor legitimidad que tienen los jueces cada vez que resuelven, especialmente en el marco de un control de constitucionalidad y de convencionalidad difuso. En esto de dar argumentos, en esto de dar razones, en esto de tener que explicar por qué se está resolviendo en un determinado sentido o en otro sentido. Cuando Primo Levi llegó a Auschwitz, después de un viaje hacinado, en trenes en donde las temperaturas eran insoportables, y llegó al lugar donde lo estaban esperando, estaba muy sediento, hacía mucho frío afuera, y él se le ocurrió tomar un pedazo de hielo, un cánamo de hielo, y tratar de beber. Y vino un soldado alemán y le dijo, se lo sacó y lo trató muy mal, y él le preguntó por qué. Y el soldado alemán le respondió, acá no hay por qué. Acá no hay por qué. La contracara de esto, en el ejercicio de la judicatura, es que para los jueces y las juezas siempre tiene que haber un porqué. Y tiene que haber un porqué no mirando a la ley, tiene que haber un porqué mirando a los derechos que están en la Constitución y a los derechos que están en los tratados sobre derechos humanos. Y muchas veces lo que hay que hacer es correr la ley, ni siquiera invalidarla, correr la ley y darle satisfacción a esos derechos que están en la Constitución y que están en los tratados sobre derechos humanos. A veces nos encontramos con realidades muy duras en nuestro país, porque tenemos una Corte Suprema de Justicia que dicta una serie de fallos donde tiene que tratar y resolver el alcance del derecho a la salud sexual y reproductiva, donde tiene que determinar el alcance de los derechos de personas con discapacidad, y niega esos derechos porque dice que la ley actual que regula el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, o cuáles son las prestaciones que tienen que hacer las obras sociales respecto a las personas con discapacidad, no contemplan ciertas cuestiones que están reclamando estas personas. Entonces, cuando uno ve que la Corte Suprema de Justicia, en situaciones en donde está en juego la descendencia, el linaje, el amor filial, o está en juego la necesidad de proteger a grupos vulnerables, solamente se fija en la ley y no hay más razones que no esté en la ley para no satisfacer estos derechos, ¿qué queda para los demás derechos? ¿Qué queda para el mundo de los por qué? Yo siempre me he preguntado en el ejercicio de la profesión, ¿no? En esos casos que son grises, ¿no? Que son grises. Uno como abogado sabe a veces que lo gana o lo pierde. Pero hay casos grises en donde un juez o jueza puede tomar una resolución para un lado o puede tomar una resolución para otro. Entonces, ¿por qué los jueces o juezas adoptan resoluciones de satisfacción de los derechos
o adoptan resoluciones de restricción de los derechos. Y después de mucha clínica jurídica, he llegado a la conclusión que la resolución para un lado, para el otro, pasa por una cuestión de goce, no de goce sexual, sino de goce en sentido lacaniano. Aquellos jueces y juezas que dan sus fundamentos en estos casos, que se comprometen con la satisfacción de los derechos, gozan en expandir y en hacer efectivos los derechos. Aquellos jueces y juezas que no gozan con restringir derechos, gozan con que el dolor de la no satisfacción de los derechos se mantenga inmutable en el tiempo. Entonces la cuestión de la legitimidad de los jueces no tiene que ver solamente con cuestiones de naturaleza institucional o de naturaleza de contenido, tiene que ver también con cuestiones que hacen al compromiso con el goce, con la satisfacción de los derechos, porque muchas veces la idea de decir yo quiero ser un juez autorrestrictivo, que tengo deferencia con poderes democráticos como el poder legislativo, entonces yo cómo voy a hacer algo que el poder, cómo voy a contrariar esta ley o voy a dejar de aplicar esta ley, que un órgano democrático con integrantes elegidos directamente por el pueblo ha sancionado, implica muchas veces un halo, si uno lo deconstruye, si uno lo defolla, un halo de mucha cobardía. Una asunción una postura de mucha cobardía frente al desarrollo de los derechos. Y para terminar, quisiera recordar una cita de Freud en 3 ensayos sobre teoría sexual, en donde Freud cuenta que un niño de 3 o 4 años, ya sabe por qué motivo, había sido encerrado en un armario por su tía. Entonces el niño le reclamaba permanentemente a su tía que le hablara. Entonces la tía le dice, pero no sé para qué querés que te hable si no me vas a ver. Y el niño le responde, no importa, porque aunque no te vea, cada vez que me hablas, yo me siento acompañado y dejo de sentirme tan solo en este cuarto. Ahí radica la mayor legitimidad de los jueces. Cada vez que tienen que resolver un caso, cada vez que tienen que dar razones, cada vez que tienen que hacer efectivos los derechos, lo que están haciendo es que una persona deje de sentirse solo en un cuarto. Muchas gracias.